Estaremos hablando bajo el tema el día que le llegará a todo el mundo. Ustedes recuerdan la última vez que estuvimos aquí, nosotros empezamos una serie de estudios y decíamos acerca del libro de los 12, ¿verdad? Los profetas menores, que íbamos a estar por ahí. Le recomendé y le encomendé de que estuvieran leyendo. ¿Quiénes lo hicieron? No levanten la mano, está bien. Sí, nosotros comenzamos, ¿verdad?, con el primer libro de los 12, el libro de Oseas, y estuvimos en el primer capítulo, y recuerdo que nosotros terminamos en los últimos versículos, el versículo 10 y el versículo 11, donde mirábamos que aún en medio del juicio y de la advertencia, que es lo que hacía, era el trabajo principal de los profetas, llamar al pueblo a la atención, a volverse a Dios, y en medio de cualquier situación o circunstancia en la que cualquier ser humano puede vivir, mientras está vivo es una oportunidad que Dios le permite para volverse a Dios. Meditaba en esto que la mayoría de la profecía, ¿verdad?, tiene que ver con el llamado al pueblo de Dios a volverse a Dios. Y uno dice, pero caramba, la gente que conoce la verdad, ¿verdad?, todavía conoce la verdad y sigue pecando. Y eso llama la atención porque eso nos demuestra lo que fue el pecado, lo que fue la tragedia y lo que son las consecuencias del pecado. Es decir, que todavía nosotros, siendo redimidos, nos sigue afectando el pecado. Mire cuán grande es el pecado. Y por eso cuando predicamos, debemos predicar también de la grandeza del pecado, ¿verdad? Porque el pecado no es algo simple ante los ojos de Dios, no lo es. Y hasta que una persona no entiende la magnitud del pecado, tampoco va a entender la magnitud del arrepentimiento. Y por eso hoy vemos personas que son arrepentidas, que son convertidas y siguen casi igual, siguen como si nada. Y siempre decimos que como no nos costó a nosotros, a veces pensamos que es que la salvación es gratis. Y realmente es gratis para nosotros, pero no fue gratis para Cristo. Y por eso celebramos el servicio de esta mañana, porque recordamos todo lo que Cristo pasó, ¿verdad?, por la salvación nuestra. Entonces, bajo esa visión del gran valor de la salvación y del gran peso del pecado, es que Oseas viene a llamar al pueblo de Dios. Y recuerden, nosotros vamos a estar del pasado al presente al futuro, porque eso es la Biblia, del pasado, presente al futuro, y en ese presente es que nos enfocamos básicamente, porque es lo que nos toca a nosotros que estamos viviendo ahora, este presente y cómo lo estamos viviendo, para entonces lo que alcancemos ya mañana es futuro. No sabemos si alcanzamos, pero la gente que alcance a mañana entonces sabe cómo vivir y cómo nos van a recordar a nosotros. Esto es importante, cómo se nos recuerda el día que no estamos. Debemos preocuparnos por esto, cómo se nos recuerda dónde estamos, cómo seremos recordados. Seremos recordados como ministros de la palabra, que nos empeñamos en tener la palabra como estándar y intentar ayudar a alimentar a la iglesia, que debe también hacer su parte. Déjeme hacer un paréntesis. Porque cuando una iglesia lleva más de 50 años predicando, y cuando nosotros llevamos más de 50 años cometiendo el mismo pecado, debemos de revisarnos. Debemos de revisarnos. Debemos de revisarnos, porque entonces si nosotros lo que hacemos es que escuchamos
cada predicación y cada exhortación y cada llamado de atención y cada cosa que se predica en la iglesia y no surge ningún cambio en tu vida y en la mía, algo diferente entonces habrá que hacer, o algo diferente tendré yo que hacer, ¿verdad? Porque si sigo igual, si la Escritura no está teniendo efecto en mi vida. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel con todos los profetas. Nada más hay que revisar. Nosotros estamos en Osea y nosotros decíamos en esos versículos 10 y 11, ¿verdad? Para refrescar la memoria, que con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Eso era Dios que había dado una promesa fiel y verdadera, como son las promesas de Dios. No importa la infidelidad del pueblo, eso no rompía la promesa que ya Dios había dado. O sea, Dios es fiel en su promesa, pero entonces, ¿cómo eso se entiende? Bueno, que la gente que fue infiel, ¿verdad? Porque hubieron bastante que rompieron el pacto y la promesa. Aún así, Dios mantuvo su palabra. ¿Y qué es lo que pasa cuando una gente muere y no cree en Cristo? ¿Cuál es la consecuencia? No es que Dios ha fallado. No es que Dios ha fallado. Dios permanece fiel. Es decir, la palabra de Dios es fiel. Y la persona que confiesa con su boca y cree en su corazón que Cristo es el Señor, es salvo. Amén. Es salvo. La persona que le pide perdón a Dios por su pecado, Dios le perdona. Amén. Dios es fiel. Ahora, si usted peca y no le pide perdón a Dios y ese pecado le arrastra una consecuencia que muchas veces la cargaremos por el resto de nuestra vida, no se esté quejando de la infidelidad de Dios, quéjese de la suya, su infidelidad. Entonces, por eso, ¿verdad? Dios le quiso recordar al pueblo que en medio de su tragedia, en medio de que ellos se habían apartado, los hijos de Israel serían... Porque eso se lo dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Recordamos que Dios le dijo allá en el 12, yo te voy a bendecir, bendeciré, de ti saldrán naciones. Dios le dio esa promesa, incluso a él fueron incondicional, porque él no tuvo que hacer nada. Y hay promesas en la Biblia que era así, a él Dios se la dio y él no tenía que hacer nada, porque Dios dijo, yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer de ti una nación grande, Dios le dijo a él, amén. Pero la promesa al pueblo eran condicionales a la obediencia y eso lo vimos en Deuteronomio 28. Ahí está todo el capítulo 28 de Deuteronomio, te va a encabezar diciendo bendiciones por la obediencia y en la otra mitad maldición por la desobediencia. O sea, eso quiere decir que la obediencia a Dios no es negociable. Y no quiera usted como hermano en la iglesia que se le acomode la palabra de Dios para usted sentirse tranquilo. Porque a veces queremos que el predicador venga y nos diga lo que queremos oír, aun cuando lo que estamos oyendo no es lo que la Biblia ha determinado. Y está bien, tú te vas a sentir bien en la iglesia y vas a salir contento, pero vas a salir en pecado. Y entonces será elección tuya. Si cuando se predica la palabra te inquieta y tú dices, bueno, si me inquieta, déjame chequear por qué. ¿Qué pasa conmigo que la palabra me inquieta? Ahora, si te enojas porque a veces nos enojamos con el vocero, con el predicador. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso tiene que ver con Dios y su palabra. Entonces, por eso dice... Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto habla de una misericordia de Dios y la misericordia de Dios termina personalmente cuando tú mueras. Porque después que tú mueras no hay nada que la misericordia de Dios pueda hacer. Pero mientras está vivo, tú puedes ser alcanzado por la misericordia de Dios. Y eso es una muy buena noticia en esta mañana. Mientras estoy vivo, tengo un espacio para volverme a Dios. Tengo un espacio para consagrarme a Dios. Tengo un espacio para hacer la voluntad de Dios. Tengo un espacio para vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Lo tengo porque amanecí vivo.
pero depende también de ti. Hay un esfuerzo que cada hermano debe hacer cada día. Cuando usted se pone frente a la palabra de Dios y usted se pone a leer la palabra de Dios, usted le debe pedir a Dios que le hable a través de esa palabra. Y ese hablar de Dios se le llama iluminación, no se le llama revelación. Cuando se usa el término revelación al día de hoy, se está utilizando mal. Porque esto es iluminación. La palabra está revelada y Dios te ilumina el entendimiento para que entienda lo que la palabra de Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Cuando ella está de frente a mí, cuando yo le estoy leyendo y yo estoy entendiendo, entonces ella me está leyendo a mí, me está diciendo esto es lo que tú tienes que hacer y esto es lo que no debe de hacer. ¿Y sabe qué? Es mucho más fácil hacer lo que no debo que hacer lo que debo. Y uno hasta se puede preguntar, ¿y por qué es tan fácil pecar? Yo no sé si se ha preguntado eso. ¿Por qué es tan fácil pecar? Porque vinimos con una naturaleza caída y aún siendo nosotros, ¿verdad?, redimidos de esto. Y yo di un estudio aquí, recuerdo, hace mucho, el principio, ¿verdad?, donde nosotros tenemos un cuerpo carnal que es el caballo del cuerpo espiritual que está en nosotros, pero que viven juntos ahí. El Espíritu de Dios y la nueva vida y el nuevo hombre vive ¿dónde? Vive en el viejo hombre. Y nosotros tenemos una lucha enorme aún al día de hoy y aún con todo nosotros estamos luchando porque el cuerpo físico, el cuerpo carnal es el que está arrastrando, es el que carga el cuerpo espiritual. Y entonces hay una lucha dentro de nosotros, como dijo alguien, esos son dos leones peleando allá adentro, dos leones, dos fieras. Para que usted entienda la magnitud y la seriedad con la que nosotros debemos intentar vivir la vida cristiana, porque esto es una realidad. Usted abre los ojos y está pecando. Y cierra los ojos y está pecando. Esto es grave. Entonces el versículo 11 decía, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. El profeta aquí se está situando ¿a dónde? En el futuro. Dios les revela que aún estando el pueblo en esa condición y ese pueblo iba a perecer en su gran mayoría en la condición porque la palabra de Dios era que por no obedecer ellos iban a ser esclavizados de nuevo como lo fueron sus antepasados. Ellos conocieron de primera mano lo que era la esclavitud, conocieron lo que Dios hizo porque lo sacó con mano poderosa y aún sabiendo la verdad y sabiendo las consecuencias de lo que era vivir bajo el yugo del enemigo, ¿prefirieron qué? ¿Qué prefirieron? No escuchar la voz de Dios. Y Dios cumplió, volvieron. Y fueron sacados de la tierra. Entonces, pero aún así, todavía está la fidelidad de Dios en la promesa de que aunque ellos hicieron todo lo que hicieron, ya Dios había determinado que iba a llegar un momento, ¿verdad?, donde iba a haber un rey que iba a gobernar con justicia y lo traslada allá adelante, allá, a la promesa que Dios había dado desde Génesis 3:15, que lo vamos a ver más adelante. Desde esa promesa que Dios mantuvo, que Dios mantiene fiel sin variar. Hermano, y cuando pensamos en esto, nos lleva a nosotros a pensar, wow, pero yo creo que uno debe sentirse indigno y sucio y de la manera que usted quiera cuando uno conociendo las verdades de la Biblia y uno peca de nuevo. O sea, yo no creo que debe alegrarnos pecar.
Yo no creo que nosotros debiéramos autoaplaudirnos cuando pecamos, es todo lo contrario, debiéramos compungirnos cada vez más cuando usted reconoce, porque usted va a reconocer si el Espíritu Santo de Dios está vivo en usted, usted va a reconocer cuando peca, lo va a reconocer y esto no lo debiera dejar tranquilo, no nos debiera dejar tranquilo cuando fallamos, cuando pecamos. Entonces, con esto en la mente pasamos al capítulo 2, que es y 3, que va a ser lo que vamos a ver si nos da el tiempo, porque recuerde, es una panorámica nada más, es una idea, pero ustedes tienen el compromiso de leer esto y estudiar esto en la casa. Ese compromiso es de ustedes, para que avancemos y aprendamos, y creo yo que mientras mejor aprendamos a conocer la Biblia, mejor y más fácil se nos va a hacer aplicar la Biblia a nuestra vida, y mejor y más fácil va a ser poder vivir la vida que Dios ha determinado para que cada cristiano viva. Amén. Entonces, eso fue lo que tratamos. Entonces, en el capítulo 2 dice: decid a vuestros hermanos, del 1 al 4, Ani, y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació y la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la meta de sed. Recuerden que nosotros dijimos que esta figura de esta mujer representaba lo que fue la infidelidad del pueblo. El pueblo de Israel se caracterizó en su historia por la idolatría. Ese fue el pecado más grande, el pecado de idolatría. Dejaban a Dios y se iban a los ídolos. Venían algunos reyes, no mucho dije, ¿verdad?, que acababan, básicamente tumbaban todas esas estatuas cercanas, pero a veces dejaban las estatuas que estaban en las montañas. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? Corría para los lugares altos. Se apartaban de Dios, se olvidaban de Dios, se dejaban engañar de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando había, y esto es increíble, cuando había abundancia y cuando había escasez. Es decir, ¿cómo se explica esto? Cuando había abundancia, ellos confiaban que era el rey de turno que traía la paz, traía la abundancia, venía buena cosecha, y ellos se apartaban de Dios. Cuando venía la escasez, entonces ellos empezaban a confiar, y en vez de confiar en el Dios que fue Dios de provisión, porque se lo demostró en muchísimas ocasiones, si nosotros vemos cuando no hubo agua, hubo de parte de Dios. Cuando se escaseó el alimento en el desierto, hubo alimento milagrosamente de parte de Dios, lo sostuvo hasta llegar a la tierra que Dios había prometido, tierra de producción, donde todo su ganado tuvieron pastos, hubo agua, hubo de todo. Pero le daban el crédito ¿a quién? Entonces, Dios quiere demostrar para la mente del pueblo, para que ellos entendieran, esto era como un matrimonio, en la vida normal, un matrimonio entre Dios y el pueblo, y Dios le está diciendo: me voy a divorciar. Recuerden que esto es figurado, porque ustedes saben que Dios nunca estuvo de acuerdo con el divorcio, ¿verdad?, en sentido, pero cuando había infidelidad, ¿qué había que hacer? ¿Verdad? Divorciarse. El pueblo fue infiel. Dios, que conoce todo, y esto es muy importante, hermano, para el continuo pecador. Vamos a decir esa palabra, el continuo pecador. Mire esto. A veces en la vida diaria nosotros nos acostumbramos a hacer algo y sabemos que es pecado y lo seguimos haciendo. Y llega un momento que ya lo que tú sabías que era pecado y que no debía hacer, llegó una etapa en tu vida que ya tú no lo ves como pecado. Y aquí viene la gravedad, porque cuando no lo ves como pecado, algo que no es pecado no necesita confesión.
Y algo que no necesita confesión, no necesita arrepentimiento. Y algo que no necesita arrepentimiento, no hay por qué pedir perdón. ¿Usted ve la gravedad? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se acostumbraron a pecar y llegó un momento, como le puede llegar un momento a cualquiera de nosotros, llega un momento que el pecado no te incomoda, no te molesta y se hace el hábito. Me recuerdo de una persona, porque yo no sé si uno decirle, hermano, que tenía un vicio de jugar la cosa en los yo creo que he dicho eso antes, de jugar la lotería esa en las gasolineras y la cosa. ¿Sabes que en esa gasolinera están llenas de esos juegos y de cartoncitos y de cosas? Y hay gente que eso es una adición enorme buscando unos millones. Le llaman como rapadito y eso. Y ese hermano salía corriendo de la iglesia para allá. Y corriendo para allá y corriendo para allá. Y llega un momento, ¿verdad?, que eso se hace normal. Porque el pecado no te molesta. Y es todo lo contrario. Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios activa en él. El Espíritu Santo te va a redarguir de pecado, porque esa es una función dada por Dios al Espíritu Santo, que es Dios mismo, para que te redarguya de pecado. Es decir, cuando tú pecas, tú vas a sentir dentro de ti que pecaste. Ahora, ¿eres tú que le va a hacer caso al Espíritu Santo o que lo va a ignorar? No es Dios. Es tú. Entonces ellos, ¿verdad?, llegaron a eso, no le importó. Entonces Dios le dice, llegó el divorcio, ¿verdad? Me voy a divorciar de ustedes. ¿Qué es lo que le dice? Dile que lo voy a dejar. Y esto es este es el momento triste de la misericordia y del amor de Dios. ¿Cuál es el momento triste? Que llega un momento, y por eso el tema, ¿verdad?, el tiempo que le llegará a todo el mundo, ¿verdad? Llega un momento que en una frase nuestra Dios te suelta. Es decir, llega un momento que Dios en su omnisapiencia, Él sabe, porque Dios lo sabe todo, Él sabe que tú, no importa lo que haga nadie, tú no te vas a salvar porque tú decidiste. Y esto es un poco difícil de entender porque Dios en su sabiduría, ¿verdad?, Dios en su escogencia, Dios que lo sabe todo, sabe quién es salvo y quién no, pero hay personas que Dios sabe que no se van a salvar, y como sabe que no se van a salvar porque no se van a arrepentir de su pecado, no hay nada que hacer, no hay prédica que valga, no hay mensaje que se le mande, no hay llamada que se le haga, no se van a salvar porque endurecieron su corazón. Y nosotros podemos ver las causas, ¿verdad?, de lo que endurece el corazón. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 1, ¿verdad?, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, y nosotros miramos lo que le pasa al corazón cuando la gente se aleja de Dios, ¿verdad? La gente que no hay nada que se haga, que no se van a arrepentir. Versículo 24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Es decir, todo el tiempo de vida que Dios le ha dado a alguien, de alguna manera la gente ha de escuchar el evangelio, el llamado de Dios, que es el evangelio, a que pare de pecar y se arrepienta si no es creyente. Pero el creyente, eso es a diario que Dios le está diciendo, para de pecar. Esa es la voz de Dios a la iglesia, para de pecar, porque ya lo hemos dicho un montón de veces, una iglesia en pecado no va a influir a nadie, no va a llamar a nadie, no va a ser atractiva para nadie si los cristianos, los que nos llamamos cristianos, no vivimos una vida conforme a la voluntad, al deseo y al propósito de Dios. Nada va a pasar. Hermano, nada va a pasar, nada va a pasar, nada va a pasar. Para de pecar. Dice que Dios lo llamó y no quisieron oír. ¿Cuál es la actitud de la gente en el mundo ahora mismo? Esa misma. Usted le puede hablar a una gente del evangelio de Cristo, ¿y qué usted cree que hace la gente? Sigue igualito. Usted le habla a un familiar y sigue igual.
no pueden ir a la iglesia. Usted le dice, yo veo a Magdalena siempre está con la familia de ella, que vayan, si fueron a la iglesia, y si esa otra cosa, todo el mundo puede ir, aunque sea domingo, pero para ir a la iglesia la gente no tiene tiempo, ni siquiera el domingo. Y todavía van, y tú le preguntas, ¿y cómo fue? Y lo que te van a decir, no, el predicador fue aburridísimo, o yo no entendí lo que dijo, wow, o fue largo, ese fue un mensaje larguísimo, todo el mundo se quería ir. Eso es lo que dice el mundo, porque el mundo no quiere oír. Y todavía la voz de Dios no ha llegado al divorcio del mundo, pero el divorcio del mundo llegará. Le llegará un día a cada persona donde no va a haber más oportunidades. No van a haber más. Y yo sé, porque conocemos la idiosincrasia del ser humano, ¿verdad? Habrá personas que van a ir ante Dios en el día de juicio y le van a decir, wow, pero si hubiese sabido, si hubiese escuchado el evangelio, me hubiese arrepentido. Sabes que están diciendo mentira. Porque todo el mundo va a tener oportunidad de escuchar el evangelio. Porque antes de que Dios haga lo que ha de hacer, la gente tendrá la oportunidad de escuchar el evangelio. Pero como dice aquí en Proverbios, no van a querer oír. Dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. La gente está rechazando el consejo. El consejo se le llama en sentido general a la palabra de Dios. Pablo lo expresa, que él daba testimonio de que él había expuesto todo el consejo bíblico. Eso es lo que hace una iglesia bíblica, exponer el consejo bíblico, exponer la palabra de Dios, exponer la congregación a la palabra de Dios, para que la congregación se enoje con Dios y su palabra y no con el vocero de la palabra de Dios. Exponer el consejo. En el consejo bíblico es que nosotros encontramos que el consejo bíblico le dice a la gente, tú eres pecador. El consejo bíblico le dice, arrepiéntete. El consejo bíblico le dice, entrega tu vida al Señor para que recibas salvación. También el consejo bíblico le dice, este es el día de la reconciliación, reconciliaos, dice la Biblia. Hay hermanos que necesitan reconciliarse. Hay hermanos que necesitan de serio y de verdad volver a tomar el camino. Tú has dejado el mejor camino, que es el camino de Dios que te lleva a la salvación y a la vida eterna, y tú lo has intentado todo y tú has querido vivir a tu manera y no te ha salido bien. Y déjamele añadir algo, no terminará bien. Porque aún tú creas que está bien, el día que muera y muera sin Cristo va para el infierno. Y como siempre digo, según la Biblia, el infierno tiene la cara bien fea. Bien fea. Sigue diciendo, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Olga, esto es el Dios que algunos falsos están diciendo, el Dios de amor, Dios me ama, Dios nos ama a todos. Moisés, Dios nos ama a todos, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Ese Dios de amor, de paz, de misericordia, de gozo, es un Dios de juicio que te juzgará con justicia y está diciendo que se reirá. O es que la Biblia mía dice otra cosa, pero lo que veo que dice es que también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dios se va a reír, Dios se va a burlar del mundo, de la gente que se ha burlado de Él ahora, de la gente que ha cerrado sus oídos, de la gente que nos aborrece, las personas que cuando nos miran. He visto personas que a veces uno está dando tratado y ellos lo ven en un sitio y ellos te ven primero que tú y ellos cogen por la otra acera para que nadie, es como que, y si no pueden, vienen con una actitud a pasarte por el lado que te dan temor, ya tú lo ves y tú dices, y tú lo dejas pasar porque tienen ese rechazo.
Dios se burlará, dice Dios, dice su palabra. ¿Y qué usted cree que le va a pasar a los cristianos que viven jugando con el evangelio? Cuando viniere como una destrucción que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Va a llegar ese día. Va a llegar ese día, no te ha llegado, pero va a llegar un día para todo el mundo. Va a venir un día que no importa el llanto, no importa el lloro, no importa el clamor, no importa el lamento. Va a llegar un día que Dios no va a escuchar tu clamor. No lo va a escuchar porque es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Dios te ha llamado, tú lo has despreciado y aún así Dios te sigue llamando y tú lo sigues despreciando, se acabará. Se acabará. Por eso el divorcio en el pueblo. Ustedes saben que la Biblia está llena de pasajes que son paralelos. Por ejemplo, si usted mira Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, usted va a ver que es que la mentalidad de la gente mala, la gente se desvía, la gente no quiere saber de Dios, la gente aborrece a Dios y a su palabra y a los predicadores, a los hermanos, la gente aborrece eso, la gente no quiere eso. No se preocupe, hermano, no se preocupe, tenga paciencia. Y no decimos esto, sabe que hago la aclaración, no decimos esto con alegría, porque todavía el mismo deseo del Dios es el mismo deseo nuestro y debe serlo. Que la gente se arrepiente, que vengan al Señor, que vengan a los pies de Cristo. Por eso Él le dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Y entonces el 5 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Esto es todo lo que tiene que ver con lo que la gente está viviendo hoy día. La gente está viviendo la vida normal, la vida física, la vida natural. La gente se preocupa mucho y eso no es que tiene nada de malo, pero la gente cree que todo es comer y todo es beber. No importa lo que pase. Mire lo que pasó, la tragedia de Santo Domingo. Pero ya la gente está haciendo los mismos conciertos en lugares que están peores que el que se derrumbó, que lo único que puede hacer es que se derrumben de nuevo, pero ya la gente se le olvidó eso. Miramos esta tragedia en Texas y déjeme decir esto, cuando hay una tragedia en algún lugar, mire nada más lo momentáneo que es, que no da tiempo a nada. Algunos pseudo cristianos, y esto hay que tener mucho cuidado con esto, pseudo cristianos están diciendo, oh, míralo ahí, porque el gobernador dijo que si Dios venía, a Dios lo deportaba, mira lo que Dios le mandó. Eso es un error bíblico. Eso es un error bíblico. Dios no está haciendo juicio a personas. Dios ve al mundo pecador de la misma manera. Entonces, póngase en una mente lógica a pensar, si es un juicio de Dios, ¿a quién le hubiese caído? ¿A los niños inocentes que murieron ahí, las niñas? ¿A quién le hubiese caído? Al gobernador, hermano. Estas son estrategias de Satanás, incluso muchísimos cristianos echándole la culpa a Dios. Estos son fenómenos naturales que la Biblia está llena de ejemplos y de llamados, de saber que esto es la naturaleza, fenómenos naturales. El fundador de ese campo de retiro, ¿verdad? Tenía años llamando a los corruptos de la ciudad para que hicieran algo por ese río, porque él decía, el día que caiga mucha lluvia, nos vamos a ir todos, porque ellos tenían que hacer unos canales y no lo hicieron. Entonces, ¿a quién usted le echa la culpa? A los gobiernos corruptos, y de eso está el mundo lleno. Eso no es un juicio de Dios, porque entonces eso quiere decir que la ciudad de Nueva York, oh, esta sí es buena, esta sí está adorando a Dios, esta sí está sirviendo a Dios. Mira, no nos pasa eso, y mira, le pasó a ellos. Tú sabes que ese gobernador incluso es hasta más conservador, es decir,
ahí no se persigue la iglesia y las mejores universidades cristianas están en Texas, por si usted no lo sabía. No están en Nueva York, están en Texas. O sea, no tome eso es un acontecimiento que como pasan, como han pasado y como van a seguir pasando. Miren Los Ángeles, por ejemplo. En Los Ángeles en verano es un fuego que nunca se apaga y en invierno unas inundaciones que nunca terminan. Lo que deja el fuego se lo lleva la lluvia. No estemos asociando a Dios que Dios hace un juicio porque yo soy mejor y tú eres peor. No, el mundo sin Cristo y el mundo con Cristo, solo existe dos grupos de personas, los salvados y los condenados. ¿Tú crees que porque tú nunca has hecho nada? Oh, no, yo no he robado, no he matado, no es nada, como te dice un montón de gente a veces. No me tengo que arrepentir de nada. No, Dios nada más ve dos grupos de personas. Preocúpate por estar en el grupo de los salvados. Y el venir a la iglesia nos ayuda a saber si nosotros verdaderamente somos salvos. Usted debe estar seguro que usted llegó a la salvación por el proceso bíblico. Usted debe estar seguro que usted hubo un momento que usted escuchó el evangelio de salvación. Y el evangelio de salvación le dijo que usted era pecador y usted reconoció eso por el evangelio. Porque usted reconoció que el evangelio decía que por cuanto todos pecaron y en ese todo estaba usted y estoy yo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, nosotros si creemos y no en vano, si creemos de verdad, somos salvos. Y cuando somos salvos le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado, porque el perdón es una parte clave en el proceso de salvación. Porque es que hasta que tú no pides perdón a Dios, tú eres deudor. La deuda se quita cuando tú pides perdón a Dios a través de Cristo. Dios te perdona. Hay tiempo de perdón, hay tiempo de paz, hay tiempo de amor, hay tiempo de misericordia, pero es hoy y es ahora. Es este el tiempo de tú pensar y recapacitar y mirarte en el espejo de la Biblia y saber si tú estás jugando con el evangelio y jugando con la iglesia y jugando contigo y creyendo que estás jugando con Dios, porque eso nada más lo crees tú. Porque dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros tendremos que pararnos frente a Dios y frente a Dios nosotros no vamos a tener manera de mentir. Dios conoce tu vida y conoce la mía y conoce la vida de cada uno de nosotros. Es un buen tiempo de volverse a Dios. Es un buen tiempo de nosotros como iglesia pedirle perdón a Dios porque nosotros no sabemos quién está en pecado y es nuestra responsabilidad pedirle a Dios como iglesia que nos perdones porque nosotros queremos ser una iglesia que de verdad lo que hacemos Dios lo reciba con agrado. Por eso nos preocupamos por hacer lo que dice la Biblia. Porque eso nos da la garantía de cuando hacemos las cosas como dice la Biblia, nos da la garantía de que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Habrá alguien que Dios le haya hablado en esta mañana? Inclinen sus rostros. Señor, hemos predicado tu palabra y lo hemos hecho con claridad. Señor, y nosotros rogamos que si hay alguien que necesita de verdad reconciliarse contigo o si necesita arrepentirse porque entiende que no está seguro, Señor, toca su corazón porque el Espíritu Santo puede hacer la obra de convencimiento. Nosotros no llegamos hasta ahí, pero tú sí. Tú sí sabes, Señor, lo que hay en cada uno de nosotros en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida modelo que tú has establecido para nosotros. Aquí está la Biblia, aquí está tu palabra, aquí está el Espíritu Santo de Dios.
Dirígenos y guíanos a la verdad y a la justicia de Cristo. Y permite que nosotros seamos eso que el mundo necesita, que el mundo desprecia, pero nosotros confiamos que en tu soberanía hay personas que todavía se van a salvar antes de que llegue el día del fin de la vida. Gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos das. Nosotros también estábamos ahí y éramos así, pero gracias porque tu gracia nos has alcanzado. Bendice tu iglesia en esta mañana, Señor, y permite que salgamos diferente a como entramos. Que nuestros corazones estén compungidos a hacer tu voluntad y que nada se interponga entre tu voluntad y nuestro deseo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos.